Gracias. Nos venimos ahora a España. No sé, Juliana, desde dónde nos hablas. La siguiente ponencia es de la doctora Juliana Ribeiro Constante, que es médico pediatra por la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, y actualmente es investigadora en Barcelona, con el Hospital Sant Joan de Déu y la Universidad de Barcelona. Y nos va a hablar del proyecto SINGAP 1 España. Bienvenida. ¿Podéis ver la pantalla? Perfectamente. Sí. Entonces, soy Juliana Ribeiro, como me presentó, soy médica pediatra de Brasil y hago un máster aquí en San Juan de Dios de neuropediatría. Y soy una de las investigadoras del proyecto SINGAP 1. Entonces, lo que voy a hablar hoy un poco es del proyecto, cómo surgió la idea, la propuesta y un poco de la plataforma que vamos a utilizar, que es Shepherd. Entonces, muy brevemente, porque Andrés la ha explicado muy bien, entonces la proteína SYNGAP es una de las proteínas expresas en la densidad postsináptica de las neuronas glutamatérgicas, que son las neuronas excitatorias, y cuando ocurre una mutación que lleva a una hipofunción de esta proteína, lo que ocurre es, al final, por las vías que regula la proteína, una hiperexpresión, como comentó Andrés, de los receptores AMPA. Entonces, hay un desbalance de las vías excitatorias, inhibitorias, y una hiperexcitabilidad. El SYNGAP1 es parte de las sinaptopatías, que son las enfermedades de las sinapsis, de la comunicación neuronal. Las sinaptopatías engloban un continuum de síntomas que va desde el trastorno de sueño, discapacidad intelectual, el TEA, como bastante comentado, la epilepsia, el retraso del desarrollo, a trastornos de conducta, que en SYNGAP, como vimos, es muy frecuente, trastornos de la marcha, los niños pueden ser más torpes, hipotonía muscular. Entonces, todos estos síntomas hacen parte de un conjunto que llamamos de sinaptopatías, donde está la encefalopatía por SYNGAP1. Y se estima que, como Andrés comentó, que yo no conocía, que una cada 17 mil niños pueden presentar SYNGAP, en SYNGAP, entonces representa más de 1% de todos los casos de discapacidad intelectual del mundo. Y poco más de 700 casos, 705 en el mundo que lo sabemos, y 27 aquí en España. Entonces, este es una pequeña estudio que hicimos aquí en el hospital, que fue muy similar a que Andrés lo comentó. Entonces, los síntomas principales que vimos en nuestros pacientes son de los 7 niños que hicimos de 2 centros aquí de Barcelona, el retraso del desarrollo en 6 de los 7, retraso del lenguaje, como comentó ahora Carlos, en 6 de los 7 pacientes, discapacidad intelectual había en todos los pacientes, más la mayoría de ellos de severo a moderado. El TEA, trastornos de conducta, trastornos de sueño y ataxia en 4 de los 7 pacientes, hipotonía un poquito menos en 3 de los 7 pacientes, y epilepsia en 6 de los 7 pacientes. Y estos datos son muy similares a reportado en la literatura. Entonces, un poco del proyecto, la relevancia del proyecto. Se conoce poco sobre la historia natural de la enfermedad. La fisiopatología y posibles tratamientos que regulan la señalización glutamatérgica de la densidad postsináptica, donde está el SYNGAP, es aún poco conocido. Se conoce bastante, pero hay mucho a conocer. Los objetivos del proyecto son la creación del Registro Nacional de Pacientes SYNGAP1 para realización de la historia natural, estudiar el patrón de sueño de esta población, encontrar marcadores encefalográficos, bioquímicos de resonancia robustos para la encefalopatía, proponer estudios clínicos farmacológicos y no farmacológicos que puedan mejorar los aspectos cognitivos y de conducta de los pacientes afectados, como comentó Carlos ahora. Proponer estudios básicos para mejor entender la fisiopatología a nivel molecular. Y solo para comentar que no había comentado antes, el proyecto surgió a raíz de la asociación SYNGAP1 de España, que nos buscó en principios de enero del año pasado, y a partir de una primera reunión que hicimos, formamos un grupo de trabajo donde está la asociación, nosotros, el equipo investigadora,
Aquí estoy yo como investigadora principal, Ángeles García, que es la directora del laboratorio de neurometabolismo y sinapsis aquí del hospital. Alex Weiss, que es un investigador que va a tener una charla más adelante bastante potente en SINGAP, y todos los médicos referentes de estos pacientes. Entonces, tenemos como copatrocinador del proyecto la Sociedad Española de Neuropediatría, y aquí solo pongo cómo el proyecto está divulgado en la página de la sociedad. La población de estudio, en principio, serían pacientes diagnosticados con una mutación patogénica, probablemente patogénica, que lleva a una pérdida de función de la proteína SYNGAP1, pero en enero hicimos una reunión con que muchos de vosotros seguro que estaban con los pacientes de Latinoamérica. Entonces, lo que queremos ahora hacer, y estamos con los trámites aquí en el hospital, para poder incluir a estos pacientes y hacer la entrevista, porque para muchos de esos pacientes es muy difícil el contacto con el neurólogo, entonces hacer una videollamada donde nosotros mismos recogemos la información. Entonces, la metodología del proyecto será conducido por estos dos centros, aquí en el hospital, el San Paulo, con Alex Weiss, y colaboración de varios centros de hospitales aquí de España. La recolección de la información será por la plataforma ShareForward, que voy a explicar un poco más adelante. Todos los cuestionarios están en la plataforma y los pacientes tienen acceso a ellos. Habrá cuestionarios para los padres, cuestionarios para los médicos y cuestionarios para los maestros. Los padres se registran en la plataforma y dan permiso a que nosotros, los investigadores, tengamos acceso a los datos. Entonces, a nosotros los datos son anónimos. La propuesta también era hacer polisonografía, analítica de sangre y orina, valoración neuropsicológica, que será llevada a cabo en la práctica clínica del seguimiento de estos pacientes. Y muestras de sangre y orina serán enviadas aquí al hospital para análisis de metabolitos de melatonina, que es una hormona relacionada con el sueño. Entonces, el proyecto está dividido en 3 partes. La primera sería rellenar los cuestionarios. Entonces, como comenté, cuestionarios destinados a los padres, tanto para el estudio del sueño, que tenemos el BINS, que es el Bruni, el Chervin, que analiza factores que pueden influir en el trastorno de sueño, que no sea específicamente el sueño, o otras cosas comorbidades, el diario de sueño. Cuestionarios específicos para la conducta, tanto destinados a los padres cuanto destinados a los maestros, y cuestionarios para los médicos, que son bastante largos, y lo que queremos es tener el máximo posible de información. Entonces, tanto del punto de vista del desarrollo, cuanto de síntomas, de tratamiento, de pruebas complementarias, de exámenes de imagen, de todo posible, ¿no? que los médicos tengan. La segunda parte sería la realización de pruebas, entonces polisonografía, las analíticas de sangre y orina y valoración neuropsicológica, que como comenté, se llevarán a cabo en la propia hospital del paciente y hacen parte de la práctica clínica del seguimiento del paciente. Muestras de sangre y orina serán enviadas aquí para el hospital, y vamos a pedir para que envíen también la muestra de orina de un hermano o compañero de clase para que podamos utilizar como control. Si los pacientes donan biomateriales aquí para el hospital, también se enviará a ellos a través de la plataforma el término de consentimiento del biobanco, que firmará el médico y el paciente. Y lo que vamos a hacer también es una reunión con todos los neuropsicólogos que van a participar del proyecto de los diferentes centros, porque hemos acordado las pruebas para que todos hagan las mismas pruebas. La tercera parte sería el análisis de los datos, la teleconferencia con las familias para transmitir los resultados, la publicación de los resultados, propuestas de estudios básicos y propuestas de estudios clínicos farmacológicos y no farmacológicos. Y la duración del proyecto está prevista para 2 años, empieza ahora este año y termina a finales del año que viene. Los beneficios: ayudará a aumentar el conocimiento sobre la enfermedad. Muchos pacientes con mutación SYNGAP tienen trastornos de sueño, pero hay pocos estudios con una caracterización adecuada de este problema clínico.
y ayudar a desarrollar tratamientos complementarios y muchas veces totalmente novedosos para mejorar la sintomatología de los pacientes. Incomodidad y riesgos es dedicar un tiempo a rellenar los cuestionarios y la confidencialidad, todo está de acuerdo con la ley de protección de los datos. Entonces, un poquito de la plataforma. La plataforma fue creada de pacientes para pacientes y tiene como principal financiador, el sponsor, es la Comisión de la Unión Europea. Entonces, lo que objetiva la plataforma, ella intenta gestionar problemas que son comunes a varias enfermedades raras y que hacen, como comentó Sandra, que los pacientes se queden aislados, que se tarde el diagnóstico. Entonces, problemas que tienen las enfermedades raras, que el bajo número de pacientes, una falta de información, muchos pacientes no tienen acceso o de donde viven demora muchísimo para hacer el diagnóstico. Soy de Brasil, entonces sé perfectamente lo que es esto. Diversificación geográfica, retraso en el diagnóstico, desconocimiento de la historia natural. Entonces, la plataforma tiene como objetivo mayor el empoderamiento del paciente. Entonces, tiene como idea ser la comunidad virtual más grande del mundo en que los pacientes donan datos clínicos de enfermedades raras para que podamos conocer más sobre ellas, ¿no? Y la plataforma está basada en 3 grandes pilares. El primero pilar es la enseñanza. Entonces, en la plataforma hay diversos libros dedicados a todos revisados por pacientes, entonces un lenguaje bastante accesible, solo que el material todo en la plataforma está en inglés y de las diferentes enfermedades. Y hay 2 materiales que son más generales, uno de los cuidados del paciente crónico y paliativo y otro destinado a orientar a los pacientes cuanto a aspectos legales. El segundo pilar sería compartir. Entonces, una vez que los pacientes se registran en la plataforma, ponen los diversos síntomas que tiene el paciente. Entonces, cuanto más detallado es el padre o el propio paciente con los síntomas, mejor va a ser hacer por inteligencia artificial conectar los pacientes. Entonces, lo que hace la plataforma es conectar los pacientes que más similitudes tienen y aparece en la pantalla del paciente, en la pantalla de la persona, aparece al lado los principales, las otras personas que tienen los mismos o la mayor porcentaje de similitud. El paciente, la persona puede enviar mensaje, compartir experiencias y puede también, hay una parte donde las asociaciones se cadastra en la plataforma y el paciente puede contactar con la asociación. Entonces, yo tengo una enfermedad, el SINGAP, no soy de España, la plataforma es abierta a todo el mundo. Entonces, ahora en la plataforma hay más de 40 países diferentes. Entonces, no conozco la asociación que tengo, entonces pongo el diagnóstico, los síntomas y si hay una asociación va a aparecer cadastrada en la plataforma, va a aparecer y puedo enviar mensaje y hablar con ella. Y el tercero pilar sería la investigación, donde en el caso entraríamos nosotros, con el objetivo de hacer la historia natural, algoritmos de pronósticos, registros de pacientes, medidas de resultados informados por los pacientes de acuerdo con el tratamiento, reclutar pacientes con otros proyectos. Una vez que los pacientes se registran, si hay en un año o 6 meses, hay un otro proyecto, pueden volver a invitar o invitarlos por primera vez. Y los proyectos pilotos que hay en la plataforma ahora de momento, pacientes sin diagnósticos, tumores raros pediátricos, enfermedades neuromusculares, leucemia aguda linfoblástica y encefalopatía por SINGAP1. ¿Cómo funciona? Entonces, el paciente se registra, tiene el término de consentimiento, envía el informe médico, que es validado por la plataforma, y el paciente tiene acceso a todos sus datos. La plataforma, entonces, es una plataforma que nosotros vamos a utilizar, que creemos que sea muy bonita,
por el objetivo que tiene, que es de pacientes para pacientes, como el objetivo de empoderar al paciente, permitir cuanto más conocimiento las familias tengan, el propio paciente, cuando, dependiendo de la enfermedad tenga, de su enfermedad, mejora el manejo, la gestión y la adherencia al tratamiento. Entonces, hacer esto, el objetivo aquí nosotros de España es hacer este equipo de trabajo entre la parte investigadora, la asociación y los pacientes, la plataforma y los médicos. Y aquí tenemos a todo el equipo que nosotros somos 19 centros por toda España. Y sería esto que tengo para hablar. Muy bien. Si tenéis preguntas. Muchas gracias, Juliana. Excelente el proyecto y el avance, digamos, regional de lo que se está viendo digamos, afuera de Estados Unidos, de cómo se está documentando ya más casos asociándose, haciendo esas partnerships, pues esas colaboraciones ya con instituciones académicas para hallar cómo llevar el registro. Yo quedo impresionado sobre todo de Share for Rare, que no la conocía, y tenía yo una pregunta precisamente con base en eso, porque sé que pues muchas de las familias en Estados Unidos están trabajando, digamos, con una plataforma diferente. Creo que llevan con Citizen, llevan mucha de la documentación de los récords médicos y ese tipo de cosas. ¿Hay algún empalme entre plataformas o los pacientes llevan un registro doble o cómo se está, digamos, asociando una vez pasan de un lado para el otro? ¿Sabes algo de eso? Sí, hace poco, ahora en principios de febrero, hicimos una reunión con el Citizen justamente para ver cómo podemos colaborar. Como para el envío de datos aquí de la Unión Europea por las leyes es un poco complicado, entonces estamos gestionando con la plataforma y con todo cómo podemos lograr esto, ¿no? Porque más por el tema, los términos legales. Perdón, Iba a añadir que algo que se usa en estos casos es generar un GUID, el Global Unique Identifier, para ser capaz de conectar sin tener que enviar los datos del paciente, sino generar como el código del paciente para luego poder juntar en otro lado, pero que no se envía. Es muy complicado por lo que dice Juliana, que con la Ley de Protección de Datos Europea se ha complicado mucho esto. Pero también vale aclarar que muchos pacientes de Latinoamérica han aceptado colaborar y estamos uniéndonos para participar también con el grupo. Fantástico. Pues muchas gracias, Juliana. Excelente la presentación, el proyecto a futuro. Yo tenía una pregunta más, inclusive, porque pues pienso que el enfoque que hemos tenido aquí entre todos ha sido muy enfocado a pediatría. ¿Tienen ustedes o llevan algún registro o algún acompañamiento con neurólogos de adultos, digamos, un registro de pacientes de adultos? Porque, por supuesto, sabemos que ha habido un subregistro, sabemos que probablemente hay falta de difusión con respecto a nuestros colegas en el lado adulto, por así ponerlo. ¿Tienes algo de información o proyección con respecto a eso en España? En España creo que no. En el registro de nosotros sí que hay 2 de los pacientes. Tenemos 23 pacientes ahora de momento registrados y 2 de ellos son adultos. Y sí que tenemos el contacto de los médicos, del psiquiatra y del neurólogo y del psicópeda, y también de la psicopedagoga del paciente. Entonces, que vamos a intentar gestionar, pero solamente tenemos 2 pacientes, ¿no? Adultos. No tenemos mucho más. Bueno, excelente. Muchas gracias por tu presentación. Definitivamente hay un proyecto que es súper interesante para nosotros en Latinoamérica.